Hola, qué bueno que sigues aquí. Bienvenido a tu canal Quimimundo Clases. En esta ocasión te voy a presentar un proyecto muy sencillito que te va a servir para explicar el proceso de ósmosis. Para esto vamos a ocupar las famosísimas perlitas de hidrogel o los Orbis, que es un material que resulta muy vistoso y muy interesante. En este video te voy a platicar acerca de qué es la ósmosis, cuáles son sus aplicaciones, y que sea un proyecto que puedas compartir con amigos, familiares, hacerlo en tu escuela e incluso lo puedes hacer desde casa. Si quieres saber de qué se trata, te invito a que te quedes con nosotros y lo averigües. Comenzamos, Quimimundo Clases, tu espacio, tu canal. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco acerca del fenómeno de ósmosis. La ósmosis es un fenómeno físico-químico que ocurre cuando dos disoluciones de diferente concentración se encuentran separadas por una membrana semipermeable. Esta membrana permite por lo general el paso del disolvente, que la gran mayoría de las veces se va a tratar de agua. No así va a dejar pasar al soluto, que el soluto van a ser las sustancias que se encuentran disueltas en el disolvente, en el agua. El proceso que va a ocurrir de manera natural es el paso del disolvente del lado donde existe una menor concentración de soluto hacia donde existe una mayor concentración del mismo, hasta que se va a alcanzar un equilibrio en la concentración de ambas disoluciones. Este paso del disolvente a través de la membrana semipermeable va a generar una diferencia de presión. Esa diferencia de presión recibe el nombre de presión osmótica. Si bien el proceso que describimos anteriormente ocurre de manera natural solo en el sentido de menor a mayor concentración de soluto, en ocasiones es posible forzar el proceso osmótico en el sentido opuesto. Esto es muy importante y recibe el nombre de ósmosis inversa, y es un proceso que se ocupa en la actualidad para desalinizar el agua. Es decir, para generar un agua que se encuentra totalmente libre de iones. Este proceso representa una oportunidad para el futuro, ya que nos permitiría contar con fuentes de agua potable. La ósmosis también puede aplicarse en la conservación de alimentos, como frutas y verduras, mediante un proceso llamado deshidratación osmótica. En este proceso se sumerge el alimento en una solución con una alta concentración de azúcar, o también se puede sumergir en una disolución con una alta concentración salina. Esto va a provocar que el agua se mueva por ósmosis desde el interior del alimento hacia la disolución, reduciendo el contenido de agua y aumentando la vida útil del producto. La ósmosis, a su vez, se agrupa dentro de una serie de propiedades llamadas propiedades coligativas de la materia. Entre estas propiedades también se encuentran la disminución de la presión de vapor, el aumento en la temperatura de ebullición y la disminución en la temperatura de congelación para un disolvente cuando se añade un soluto, es decir, la sustancia que se disuelve en él. Es importante señalar qué son las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas de la materia son aquellas propiedades que dependen no de la naturaleza de las sustancias que se encuentran disueltas en un disolvente, sino del número de partículas presentes. Hablando en específico de la presión osmótica, esta se encuentra descrita por la ecuación de Van Hoff, la cual se muestra a continuación. Pi, que representa la presión osmótica, es igual a I por M por RT, donde M representa la concentración molar de las especies disueltas, R es la constante universal de los gases, que puede valer 0.082 atmósferas por litro entre mol Kelvin, o 8.3145 Joule entre mol Kelvin, dependiendo de las unidades que se ocupen. T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Aquí algo que es importante es la presencia del factor I, que se conoce como factor de Van Hoff. Este factor representa el número total de partículas del soluto en la disolución. De esta manera, dado que las propiedades coligativas solo dependen del número de partículas, nosotros podemos cambiar el valor de la presión osmótica cambiando el número de partículas que se encuentran disueltas en la disolución.
El análisis de la ecuación de Van Hoff nos permite observar que podemos hacer esto de dos maneras. La primera de ellas es cambiando la molaridad de la sustancia que nosotros estamos introduciendo. A mayor concentración molar, pues mayor número de partículas que se encuentran disueltas en la disolución. El segundo enfoque que podemos ocupar es cambiar el valor de la constante de Van Hoff. ¿Y cómo podemos hacer esto? Mediante la introducción de diversos solutos. Por ejemplo, habrá solutos moleculares como la glucosa que al disolverse en agua no se disocian, de tal forma que el número de partículas que se introducen al inicio es exactamente igual después de que la sustancia se ha disuelto. No es así lo que ocurre para el caso de los compuestos iónicos. Tomemos como ejemplo la sal de mesa. La sal de mesa o cloro de sodio en estado sólido forma redes cristalinas. Dentro de esas redes cristalinas podemos encontrar iones sodio y cloruro alternados entre sí. Al disolverse en agua, cada uno de estos pares sodio-cloruro puede disociarse, de tal forma que las moléculas de agua ahora rodean a los iones mediante un proceso que se llama solvatación. En el caso específico del agua lo llamamos hidratación. De esta forma, por cada par sodio-cloruro, ahora contamos con el doble de partículas por este fenómeno de disociación, de tal forma que el valor de la constante de Van Hoff ahora es igual a 2. Existen otras sustancias o solutos como el cloruro de calcio. El cloruro de calcio es un electrolito 1A2. ¿Qué significa esto? Que al igual que el cloruro de sodio, el cloruro de calcio puede disociarse, pero ahora lo va a hacer en un ion calcio 2+ y 2 iones cloruro, por lo que a partir de una sola partícula podemos generar 3. Por ende, el valor de la constante de Van Hoff será igual a 3. Entonces, si nosotros tenemos solutos con la misma concentración nominal, para glucosa generamos la misma cantidad, pero para cloro de sodio el doble y para cloro de calcio el triple. Y con ello variamos el valor de la presión osmótica, cambiando no la concentración, sino el número de partículas efectivas que se encuentran en la disolución. En el proyecto que te voy a presentar el día de hoy, estudiamos estos efectos, cambiar la concentración de una sustancia como cloro de sodio y trabajar a concentración fija, 0.1 molar en este caso, distintos solutos como la glucosa, el cloruro de sodio y el cloro de calcio. Para ambos experimentos corrimos un testigo con agua destilada. Aquí te presento los materiales que ocupamos para realizar estos experimentos: orbis o perlitas de hidrogel, vasos de precipitados, los necesarios para hacer nuestras disoluciones, piseta, espátula, balanza electrónica, matraces aforados de 100 mililitros o 250 mililitros, los que tengas, y las sustancias que ocupamos fueron cloruro de sodio, cloruro de calcio, agua destilada, glucosa. Ojo, ¿qué pasa si no tienes esto en casa? Puedes ocupar simplemente sal o puedes ocupar azúcar. Si no te es posible medir la masa, puedes tomar una cucharita y hacer disoluciones poniendo distintas cantidades patrón y observar qué es lo que sucede con el crecimiento de los orbis. En nuestro caso, que sí contábamos con una balanza digital, nos fue posible preparar distintas disoluciones. En la primera parte, donde estudiamos el efecto de la concentración de cloruro de sodio en el tamaño de los orbis, preparamos distintas disoluciones de esta sal a las concentraciones de 0.1 molar, 0.2, 0.3 y 0.4. Aquí puedes ver las cantidades que nosotros pesamos para preparar 250 mililitros de dichas disoluciones. Para la segunda parte del experimento mantuvimos fija la concentración del soluto en torno a 0.1 molar, variando solo la naturaleza del mismo. En este caso se prepararon 100 mililitros de las disoluciones de cloruro de sodio, glucosa y cloruro de calcio. Para ambos experimentos comparamos, como ya te lo mencioné, con un testigo de agua destilada, donde podemos suponer que la concentración de sales es nula o muy baja. Si no puedes conseguir agua destilada, puedes trabajar con agua purificada.
Una vez que teníamos las disoluciones preparadas para cada experimento, sumergimos 10 perlitas y las dejamos reposar cerca de 3 días. Es importante tapar los frascos con plástico o papel parafilm, dependiendo de lo que tengas, para evitar que las disoluciones se contaminen o que les caiga polvo. En nuestro caso esperamos 3 días, pero tú puedes esperar el número de días necesarios a partir del cual ya no observes ningún cambio en el tamaño de las perlitas de hidrogel. Al finalizar los 3 días, medimos el diámetro de las mismas ocupando un vernier y registramos los valores para cada perlita de hidrogel. Aquí te presentamos los resultados que obtuvimos para cada caso. En esta tabla puedes observar cuáles fueron los diámetros registrados en milímetros para cada una de las perlitas de hidrogel que introducimos en las distintas disoluciones. Te lo dejo un momentito o ponle pausa para que puedas ver. Estos fueron los resultados que obtuvimos para la segunda parte. En ocasiones en tus proyectos también va a ser muy importante que hagas un análisis estadístico de tus datos, ¿vale? Como te darás cuenta, tenemos valores que son muy dispares entre sí. Entonces lo que se suele hacer es tomar valores promedio y también registrar su desviación estándar. En general, tomar el valor promedio involucra obtener el valor medio, el valor más representativo de tus datos. Y la desviación estándar nos indica qué tan alejados se encuentran los valores de ese valor promedio que tú determinas. En la tabla que te presento, puedes ver cuáles fueron los valores promedio de crecimiento de los Orbis para cada una de las condiciones que se estudiaron. Aunado a eso, también puedes ver los intervalos de confianza del 95% que nosotros utilizamos como medida de incertidumbre. Toda la información decidimos agruparla en gráficas, que a continuación te presento. En la primera de las gráficas es posible observar cómo existe una disminución del tamaño de los Orbis conforme aumenta la concentración de cloruro de sodio. Como podemos ver, el valor más grande se obtiene cuando tenemos agua destilada. ¿Esto por qué se debe? Debido a que la ósmosis se encuentra favorecida, dado que no tenemos una alta concentración de sal al exterior de la perlita de hidrogel. La actividad del agua es alta y puede introducirse dentro de la perla e hincharla, por eso crecen tanto. Conforme nosotros aumentamos la concentración de cloruro de sodio, podemos ver que existe una disminución en el tamaño de la perlita de hidrogel. Esto se debe a que las moléculas de agua, si así quieres verlo, se encuentran ocupadas solvatando a los iones. Por ende van a estar menos disponibles para formar parte del proceso de ósmosis y entrar hacia el Orbi. ¿Por qué? Porque la concentración de solutos es más grande afuera del Orbi que dentro. Podemos ver que estadísticamente no existen diferencias significativas entre una concentración 0.3 y 0.4 molar. Pero de manera general podemos observar que a mayor concentración de cloruro de sodio, las Orbis crecen menos. Vamos a ver nuestros datos para el segundo experimento. Nuestra gráfica te la presento aquí. Aquí podemos ver que el mayor crecimiento de los Orbis se dio de nuevo en agua destilada, como era de esperarse, y vemos que existe una disminución en el tamaño de los Orbis para glucosa, 0.1 molar. Observando también una disminución en el tamaño de las Orbis cuando tenemos cloruro de sodio 0.1 molar. Esto se debe a que el cloruro de sodio, como yo te lo mencioné, se disocia en dos partículas. El cloruro de calcio generó las Orbis más pequeñas en todos los casos. Prácticamente no se hincharon. Esto debido a que cada fórmula de cloruro de calcio libera 3 iones. Por ende, una concentración 0.1 molar para glucosa corresponde a la misma, pero para cloruro de sodio corresponde a 0.2 molar y para cloruro de calcio a 0.3 molar. Entonces podemos ver que mediante el monitoreo del tamaño de Orbis, pues podemos tener un experimento, una manera muy sencilla de ver qué ocurre con los procesos de ósmosis. Y como te das cuenta, es algo que tú puedes hacer sencillamente desde tu casa. Espero que este video te haya sido útil y que ahora tengas una idea de proyecto sencillo que tú puedes llevar a cabo en una feria de ciencias o simplemente demostrárselo a tus amigos, los Orbis de distintos tamaños.
Como siempre, te agradezco que te hayas quedado al final de nuestro video. Poquito a poquito la comunidad va creciendo. Te invito a que me sigas en redes sociales, tú ya las conoces, Facebook, Instagram, TikTok, con el nombre de Quimimundo Clases. Y también si tienes dudas, preguntas o solo quieres saludarme, escríbeme al correo quimimundoclases@gmail.com, donde con gusto te voy a atender y escuchar. Este ha sido otro video más de Quimimundo Clases. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.